En el K-pop, al igual que en el mercado de futuros, lo que se adquiere no es música, sino lealtad proyectada. Se está comprando un contrato que garantiza que un grupo de 5 adolescentes constituirán el epicentro del universo durante un periodo de 7 años. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el nodo central del sistema opta por la destrucción del activo antes que por la pérdida de control del protocolo? Sean bienvenidos a la autopsia de un conglomerado. Esto no es un drama de figuras públicas del entretenimiento, es una instrucción categórica sobre cómo una deficiente estructura de gobernanza puede transformar un activo valorado en $1.000 millones en un pasivo tóxico en el transcurso de un ciclo fiscal. Si usted es inversor, un analista de mercados emergentes o simplemente alguien que valora la primacía del talento, le invitamos a examinar este vídeo. Procederemos a desglosar las motivaciones subyacentes a la estrategia de tierra quemada implementada por Hive. El presente análisis aborda 3 disfunciones sistemáticas cruciales. 1. NewJeans, el activo inmovilizado mediante un mecanismo de smart contract legal. Ailit, la bifurcación carente de capital emocional. Y 3. La reputación corporativa, el pasivo técnico cuya liquidación total excede a la capacidad de compensación de cualquier gira de BTS. Primero, consideremos el caso de NewJeans. Para ilustrarlo, si usted fuera un inversor en cripto, imagine la adquisición de Solana a $10, seguida de un conflicto entre el desarrollador principal y la plataforma de intercambio, resultando en el bloqueo de todas las operaciones de retiro. Posee un activo cuyo valor nominal asciende a millones, pero su acceso está impedido. Tal es la situación actual de NewJeans. Desde mi perspectiva de analista, esto constituye un fallo grave en la gestión de propiedad intelectual. NewJeans trascendía la mera producción musical, representaba un concepto de marca y un estilo de vida. Comercializaban una imagen de frescura y una nostalgia Y2K imposible de replicar mediante estrategias de marketing superficiales. No obstante, Hive incurrió en el error fundamental de confundir la titularidad contractual con la posesión del alma del proyecto. Al interponer esta acción judicial, Hive ha inmovilizado el activo. Han pasado de poseer un motor de crecimiento ilimitado a afrontar un litigio de $1.000 millones. En esta industria, un cese de actividades forzado por motivos legales se considera una defunción súbita. El entusiasmo es inestable y no aguarda un dictamen judicial hasta 2027. Si el seguidor percibe que su grupo predilecto es un rehén corporativo, cesa su consumo, el valor de la divisa desciende a cero debido a que la comunidad, los inversores, pierde la confianza en el proyecto. Examinemos la gestión del valor de NewJeans por parte de Hive durante el conflicto, litigios, protestas de las integrantes respecto a su salud mental, posible imposición de deudas que ascenderían a cientos de millones de dólares, movilización de las principales organizaciones de la industria coreana bajo el argumento de que esto destruiría la industria, protestas de las familias por obtener voz, subsiguiente silenciamiento de las familias y tras meses de litigio, validación del contrato a favor de Hive con la justificación de que las 5 son imprescindibles. Casi inmediatamente después de la victoria judicial, se procede al despido de Daniel y se interpone una demanda por $30 millones. Solicitamos opinión de inversores, traders y entusiastas de las criptomonedas. ¿Se trata del protocolo adecuado para la protección de un activo o cómo se denomina esta estrategia? A continuación se procede al análisis de Ailit, el activo con el cual presuntamente Hive intenta reemplazar a NewJeans, a pesar de su aparente déficit de capital emocional. Este activo fue introducido poco antes del conflicto. Tras enfrentar acusaciones de plagio, Hive interpuso una demanda pública contra la directora creativa que formuló dichas alegaciones, quien era en ese momento la productora de NewJeans y la directora ejecutiva de su agencia. El caso de plagio fue desestimado por insuficiencia de pruebas para su procesamiento judicial. No obstante, los ataques públicos persistieron y no se observaron indicios de protección por parte de Hive hacia este activo. Las acusaciones se reiteraron públicamente en diversas ocasiones por parte de la comunidad, socavando así un activo con potencial para generar cientos de millones de dólares. Las críticas cesaron únicamente cuando Hive obtuvo resolución favorable del contrato de NewJeans. Aquí hago una breve pausa en el ámbito del trading, de las criptomonedas, etc., cómo se le denomina a esta situación. A pesar de haber mitigado las críticas tras un acuerdo de paz precario, han resurgido nuevamente alegaciones de plagio por parte de la comunidad. Sin embargo, en esta ocasión las acusaciones
acusaciones no se limitan a Elite y New Jeans, sino que se extienden a Elite y Blackpink. En este contexto, me permito plantear una interrogante. ¿Cuál es el propósito de una entidad corporativa que omite mejorar la percepción pública de su activo, se beneficia de la buena voluntad de su clientela y de sus objetivos para persistir en la aplicación del mismo patrón operativo? El propósito final de una corporación que actúa así es puramente extractivo. Han pasado de ser creadores de valor, o sea, construir marcas únicas desde cero, a extractores de valor, ordeñar fórmulas ajenas y explotar la devoción emocional de los clientes hasta agotarla. Es una estrategia que infla los reportes trimestrales de ganancias para contentar a los accionistas a corto plazo, pero que erosiona fatalmente los cimientos de la empresa a largo plazo. Por último, me gustaría dedicar unos minutos a abordar la reputación corporativa de Hybe, pero esta vez a cámara, de forma más personal. Hybe es un gigante que la comunidad no respeta. Hasta la empresa que lleva Coachella, cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, rechazó una oferta, cuya oferta fue que Hybe se quedase con la mitad de Coachella a cambio de que esta empresa llevase la gira de BTS, cosa que rechazaron ipso facto. ¿Por qué? Porque eso significaría que Hybe se hubiera quedado con el poder de voto de elegir quién va y quién no va de la industria coreana. Ban Si-hyuk, su fundador, está siendo perseguido por uno de los mayores casos de fraude de Corea en los últimos años. Y la comunidad está ignorando el caso, bueno, tanto el caso de Ban Si-hyuk como el caso de New Jeans y el caso de Daniel, porque están cansados del drama, están cansados de que sus idols sean siempre el objetivo de las empresas, que no haya un cuerpo que diga, oye, este problema es tuyo, no de ellas. Por eso la comunidad lo ignora, porque están cansados, están hartos de gritar de gritar por protección y que no haya ninguna empresa ni ningún cuerpo que diga nada. ¿Y sabéis qué se está haciendo mediante el gobierno? Tapar el caso de Hybe, bueno, tapar el caso de Ban Si-hyuk, de New Jeans y de Daniel mediante espectáculos y festivales. Y ninguna empresa ha hablado del problema, porque este problema no afecta solo a 6 personas, sino afecta a cientos y miles. Y desde aquí ruego a medios de comunicación, a canales de inversión, a personas como José Elías, etcétera, hacer voz de este problema. Que este problema no es solo Hybe contra New Jeans, sino también Elite en Hyben y cómo esta empresa está tratando a todo el mundo como papeles de oficina.